Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias como siempre por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias por compartir estos videos de la palabra de Dios. Gracias a todos mis queridísimos amigos, hermanos, hermanas, compadres, todos los que nos hacen favor de ayudarnos difundiendo la palabra de Dios. Bien, esta mañana, este día, quiero compartirles algo sobre una faceta de Dios que se presenta ante nosotros como el maestro de maestros, como el Dios que educa, que enseña, el Dios encargado del ciclo de enseñanza y aprendizaje. Pero antes que nada vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos este video, esta palabra. Te doy gracias por mis grandes amigos y ayudantes, Ángel Abraham y David, Señor. Gracias por sus vidas. Bendícelos, Señor, y úsalos, y que esta palabra, Señor, pueda servir para cada uno de los que nos escuchan, y por qué no, Señor, llegar a muchos más lugares, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios desde el principio, desde el segundo libro, se manifiesta como el maestro, aquel que enseñó a Moisés lo que tenía que decir, que hacer, que hablar. Y desde el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, en el capítulo 4 y versículo 12, dice así, hablándole Dios a Moisés, que se negaba a ir a Egipto para liberar a su pueblo, y dice así: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Quiero que vea que el Dios de los cielos se ha revelado a los hombres también como el que enseña, como el maestro. Moisés tenía temor de hablar con el gran faraón, el hombre más importante del ejército y del país más importante en aquel entonces, Egipto. Y desde el segundo libro se manifiesta como el Dios que nos enseña, el Dios que está con nosotros, porque le dice: yo estaré con tu boca y te mostraré y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es el Dios que nos enseña y se manifiesta desde el principio de la palabra de Dios. A la mitad de la Biblia, en el libro de Salmos, que es el 50% de la Biblia, la mitad de la Biblia, Dios vuelve a decirnos y a enseñarnos en el Salmo 32:8. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Exactamente a la mitad de la palabra, que es el libro de Salmos, en el libro que está a la mitad, declara que nos va a enseñar el camino que debemos tomar. Nos hará entender como un buen maestro, como un buen docente, y nos enseñará el camino por donde debemos andar, porque sobre nosotros fijará sus ojos. Es decir, Dios está diciendo: te voy a vigilar, te voy a seguir la pista, el camino, tu andar, y ahí, en cada encrucijada, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y finalmente, cuando Dios habla en el libro profético de Daniel, en el capítulo 8 y versículo 19, le dijo: he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. ¿Sabe? Hasta en los tiempos postreros, los tiempos finales, Dios se seguirá revelando a usted y a mí, nos seguirá enseñando
el gran maestro, no solo el presente, sino el porvenir y hasta el tiempo del fin. Enseñar es su meta. Eso es lo que Él desea. Eso es lo que Él quiere. Que aprendamos a vivir un cristianismo verdadero. Aprendamos a vivir como Jesucristo vivió. El Dios que es el gran maestro tiene muchos recursos para instruirnos. Tiene personas, tiene vivencias, tiene desiertos que nos enseñan y nos muestran en cada paso qué es lo que Dios quiere. Dios nos muestra en nuestras vidas y no desperdicia un sufrimiento, no desperdicia una prueba, no desperdicia una temporada de carestía, de escasez. Y como ejemplo está el libro de Génesis 33:13. El hermano de Jacob, Esaú, quiere que Esaú se vaya con él y ande con él, pero Jacob le dice: mi señor sabe que los niños son tiernos. ¿Cuántos niños tiernos hay que apenas están conociendo la palabra de Dios, que apenas están aprendiendo lo que la Biblia dice? Y sabe que tengo ovejas y vacas paridas y que si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora, mi señor, delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. ¿Sabe? Todos tenemos que caminar hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Pero a los niños espirituales no se les exige un crecimiento rápido y firme. Se les permite que vayan paso a paso y que vayan creciendo y que vayan aprendiendo y que vayan siendo enseñados y moldeados y modelados por las enseñanzas, por las experiencias que Dios preparó para cada vida de antemano. Pero siempre será necesario que continuemos caminando y que continuemos creciendo y aprendiendo en los caminos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que en el libro de Proverbios capítulo 4 y versículo 18 dice: mas la senda de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hemos creído en Jesucristo y por su gran obra en la cruz del Calvario, Él nos justificó, Él nos declara justos. Mas los justos son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así como vemos que empiezan a salir los primeros rayos del sol y va en aumento hasta que a las 12 del día el día es perfecto. No hay nada que el sol no haya tocado sobre la región en donde está a las 12 del día. Bueno, así tiene que ser la senda del justo. Usted y yo tenemos que ir caminando, evolucionando, madurando, creciendo. En su momento, cuando éramos niños, se nos permitió ir al pasito, seguir aprendiendo y tropezando como los bebés, pero después de un tiempo se espera que nosotros vayamos en aumento, vayamos creciendo, tengamos revelación y vayamos conociendo la palabra de Dios. Eso nos enseñó nuestro amado Dios. Dios nos dice, por ejemplo, que nadie les llame a ustedes maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y hoy el Espíritu Santo. A usted y a mí, conscientes o inconscientemente, Dios nos influye, Dios nos enseña, Dios inclina nuestros corazones para que vayamos recibiendo la enseñanza y el aprendizaje. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 21:1: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Y lo que hace el pastor es dirigir a las ovejas a
las aguas de reposo, a los pastos verdes, a descansar en los prados. Esto es lo que hace el pastor, guiar el rebaño. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos va enseñando el camino por donde debemos de andar. Él nos hará entender qué enseñanzas y qué práctica de la enseñanza tenemos que poner en vivencia. Romanos capítulo 2 y versículo 13 nos dice algo muy importante en este ciclo de enseñanza y aprendizaje. Dice, porque no son los oidores los justos ante Dios. No son los teóricos los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, los prácticos. Es como si Dios dijera después de un tiempo, no sé, 4 o 5 años de caminar en el cristianismo, en el catolicismo, es como si Dios dijera, basta ya de teoría, aprendamos a ser como Jesucristo. Aprendamos los principios de la palabra de Dios. Si te ofendes, tienes que perdonar, pasar por alto la ofensa. Si te ofenden, tienes que perdonar y pasar por alto la ofensa. Tienes que seguir adelante. Tienes que aprender a tratar a tu esposa, por ejemplo, como dice en la Biblia, como vaso más frágil. Tienes que aprender a no exasperar a tus hijos. Tienes que ser el proveedor de tu casa y todas esas cosas. Dios dice, basta ya de teoría, aprende los principios del reino, aprende a vivir como Jesucristo, pasa a la práctica, deja ya la teoría. El tiempo de la teoría es como los médicos, que primero todo es teoría, pero llega el momento en que el cirujano tendrá que abrir un cuerpo, el otorrinolaringólogo tendrá que revisar un oído, una garganta. Dejemos ya la teoría y pasemos a la práctica, al verdadero cristianismo. Aprende y haz. Pon en práctica. Y eso es lo que Dios quiere. Que nuestra vida en Dios, católicos y cristianos, vaya reflejando a Jesucristo. Se vaya notando que somos hijos de Dios. Que no solamente seamos de los que practican, los que predican, pero no practican. Que no solo seamos teóricos, sino prácticos. Aleluya. Y en 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 7 dice algo importante. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Lo primero que dice, mira, lo que es palabrería, deséchalo. No te metas que si fulanito, hijo de fulanito, no te metas en fábulas profanas, mundanas y de viejas. Y da una enseñanza contundente. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la vida venidera. Dios está diciendo, empieza a cultivar algo por dentro. No solamente seamos de los que hablan, sino pongamos en práctica las enseñanzas de Jesús. Pongamos en verdad la otra mejilla si es necesario. Pidamos perdón y humillémonos si hemos fallado. Hay un nivel muy alto que Dios dice, con tan solo que veas que alguien tiene algo contra ti, tú ve y pide perdón. Pero yo no creo que le haya hecho nada, no importa, si crees que él tiene algo contra ti, tú ve y pide perdón. Y en eso tenemos que ejercitarnos en la piedad, en la humildad.
Jesucristo dijo aprendan. Cuando dice aprendan quiere decir obvio que no sabemos. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Dios quiere que salga la nobleza, la bondad, la paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad y fe. Que aflore todo lo que has aprendido desde el principio. Ahora, todo lo que has aprendido en teoría, ahora como si fuera la otra mitad, aprende a obedecer. Aprende a vivir el cristianismo. Aprende a ponerlo en práctica. Ya sabemos muchos conceptos teóricos. Pero ¿qué tal tratamos a la esposa como vaso más frágil? ¿O qué tal las mujeres obedecen a su marido? ¿O qué tal los hijos honran a su padre y a su madre? ¿O qué tal los padres no exasperan a los hijos? ¿O qué tal nos ejercemos o nos ejercitamos en la piedad? ¿Qué tal la justicia? ¿Qué tal la bondad? ¿Qué tal el amor? Y yo le quiero comentar que el Salmo 4:3 dice una verdad tremenda. Dice, sabed pues que Jehová, que Dios, ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿A cuánto les gustaría o nos gustaría que Dios nos escogiera? Para lo que quiera, para servirle, para hablar, para ser heraldos, para llevar su palabra, para ser pacificadores, para ser ejemplo, para lo que Dios quiera. Dios escoge a los piadosos. Y la palabra piadoso o la palabra piedad tiene dos directrices. Una es hacia Dios y otra es hacia los hombres, en el plano de los hombres. Piadoso hacia Dios viene del término tesebia, que significa adoración o reverencia a Dios. Esto es un temor reverente, reverencial a Dios, a adorarlo bien, piedad hacia Dios. Está diciendo Dios que nuestro depósito en el corazón esté lleno de la palabra de Dios, de tal forma que podamos sacar de este depósito palabras hermosas para adorar a Dios. Bendito Padre Celestial, te amo, te adoro. Eres mi Dios, mi luz, mi fuerza, mi esperanza y mi bandera. Te honro, Señor, con todo mi corazón. Esa es la palabra piedad que se dirige hacia Dios. Dios pareciera en su palabra y en su definición que ya no quiere que como los bebés balbucemos palabras, Señor, por favor, ayúdame. Dios quiere que nos ejercitemos en la piedad y que aprendamos a encadenar, hilar frases que lleguen al cielo basadas en la palabra de Dios. No hay mejor palabra que lo que está escrito en la palabra de Dios, la inspiración de Dios para el hombre. Hay frases maravillosas. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Son frases maravillosas que están en la Biblia, que las dijeron grandes mujeres o grandes hombres. La que acabo de mencionar lo dijo la Virgen María. Y hablando de mujeres, Pablo dice en 1 de Timoteo 2:9 que las mujeres no se atavíen con peinados ostentosos y con oro y plata y grandes vestidos y abrigos. Dice, sino que se atavíen con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. En ese versículo la palabra piedad significa eusebia, etimológicamente adorar bien,
piedad, bondad, alabanza hacia Dios. Y cuando dice piedad hacia los hombres, dice que tiene compasión, que tiene sentimientos bondadosos hacia los necesitados. Dios también quiere que nosotros, hombres y mujeres, nos ataviemos con buenas obras y que aprendamos a abrir la mano generosamente al necesitado, al pobre, al hermano, al que tiene menos que nosotros. Que tengamos compasión, sentimientos de bondad hacia los que están en necesidad. Queridos hermanos, hermanas, esta es la vida que Dios quiere y espera que vivamos. Que cuando caminemos, imagínese, en medio de cualquiera de las calles, usted refleje una vida como embajador, representante del reino de la luz, un representante del reino de Dios. Dios dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de este mundo. Que seamos bondadosos, que la gente vea, y no lo hagamos porque lo vea, que el pobrecito dé testimonio, ese hombre es un hombre bueno, esa mujer es una mujer bondadosa, ese es un hijo de Dios, piadoso, misericordioso hijo de Dios. Queridos hermanos, llegó el tiempo de mostrar todo lo que aprendimos, ponerlo en la práctica, sacarlo a la luz, que la gente diga, gracias a Dios por tu vida, bendito sea Dios por tu vida, gracias porque me ayudaste, gracias porque me bendices, gracias. El Salmo 24:3 dice algo bien importante que hace que nosotros no nos preocupemos y cómo voy a cambiar mi corazón en un corazón bondadoso, misericordioso, piadoso. El Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Dios? Al monte de Jehová, de Yahvé. ¿Y quién estará en el lugar santo? Pregunta el salmista y se contesta y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Sabe? Cuando el Dios de los cielos ve que usted y que yo queremos en verdad, intentamos en verdad, aunque a veces fallamos, ser esos limpios de manos, ser esos puros de corazón, que no ha elevado su alma a cosa vana, ni ha jurado con engaño, entonces dice el versículo 5, él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Está diciendo que no nos angustiemos porque no lo vamos a hacer nosotros, sino Dios. Dice el versículo 6, tal es la generación de los que buscan a Dios, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Sabe? Nuestro trabajo es buscar a Dios. Nuestro trabajo es levantarnos y orar al Señor, leer la palabra. Esa es tu parte en esto. Y el Dios de los cielos transformará tu corazón, y el Dios de los cielos transformará tu mente y te hará una mujer bondadosa, y te hará un hombre piadoso, y te hará un ser misericordioso. Dice la palabra de Dios, él recibirá bendición. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece, y no se refiere solamente a centavos, dineros, pesos, no. Se refiere que se enriquece el alma, el corazón, la mente, el espíritu, y recibirá justicia del Dios de salvación. Dios creará un corazón limpio. Dios renovará un espíritu recto. Dios limpiará nuestra mente acostumbrada a pensar mal y a veces pecaminosamente. Dios lo hará. Tal es la generación de los que buscan, de los que le buscan, de los que buscan su rostro, no solamente sus dádivas, sino su rostro.
Queridos hermanos, Dios va a hacer la transformación interior. Todo lo que tú no puedas hacer, querida hermana, Dios lo va a hacer. Pero tu trabajo y el mío es ir a buscarlo. Los que buscan su rostro, los que le buscan al Dios de los cielos. En el Salmo 15:1 también dice: Jehová, Dios, Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y vuelve a contestar: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y alguien puede decir: pero ¿cómo voy a andar yo en integridad? ¿De dónde voy a sacar yo justicia? ¿Cómo voy a hacerle para hablar siempre la verdad? Tu trabajo y el mío es conectarte con Dios, acercarte con el Dios que transforma, con el Dios que cambia. Los discípulos eran pescadores, y para los que conocen a la gente de las playas, los pescadores hablan con malas palabras, con muchos modismos, pero al acercarse a Dios fueron pulidos y revestidos de toda bondad y llegaron a ser los 12 apóstoles, los 12 heraldos, voceros de Dios. Llegaron a no calumniar con su boca, llegaron a no hacer mal a su prójimo y a no admitir reproche contra el vecino. ¿Sabe? Todo lo transforma Dios. Conozco un hombre que prestaba dinero con altos intereses y un día le dije: no le agrada a Dios. La Biblia dice que los que prestan en usura, interés elevado, superior al legal, no irán al cielo, sino al infierno. Y este hombre dejó de prestar a ese alto porcentaje y empezó a prestar al 3 y ahora hasta al 2. Su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Y querido hermano y hermana, yo quiero decirte que no te preocupes, porque recordemos que Dios declara que recibiremos la bendición y la justicia de Dios. Nuestro Dios tan solo quiere que tú y yo vayamos a buscar su rostro como acto de fe, como acto de confianza cada mañana. Dios, ayúdame. Orar el Padre Nuestro y no repetirlo como periquito, sino: Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Padre celestial, santificado, honrado, bendecido, adorado sea tu nombre. Que venga tu reino, Señor, a mi mente, a mi corazón, a mi casa, a mis finanzas, a mi relación íntima con mi esposa, a mi sexualidad. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor, sino la tuya. Que se haga tu voluntad, Señor, en mis hijos, en mi esposa, en mis ganancias. Todo eso es lo que Dios quiere, tan solo ver la intención y el deseo del corazón de cambiar, y Él nos ayudará. El Dios de los cielos quiere que nosotros aprendamos y guardemos nuestro corazón esta enseñanza. Él me va a ayudar, Él me va a bendecir. Él, escuche algo, ¿sabe? Es precioso leer la Biblia, porque la Biblia dice: ¿hasta dónde llegará el Dios de los cielos en su misericordia? Dios quiere que estas enseñanzas penetren en tu corazón y en el mío, y que las guardes y que las tengas presentes, como cuando el profeta Samuel fue y ungió a David y le dijo: tú serás el rey de Israel. Y pasaron años y David lo guardaba en su corazón. O como la Biblia dice que María guardaba todo lo que se había dicho del niño Jesús. O como Abraham esperó 25 años cuando Dios le dijo que tendría un hijo.
Nosotros necesitamos aprender y a guardar en nuestro corazón hoy lo que la Biblia dice, lo que usted y yo nos vamos a convertir según la palabra de Dios. Romanos 8:29 es un excelente versículo de la palabra de Dios que dice: porque los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino desde antes, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Queridos amigos, el plan de Dios, el plan eterno de Dios nos asegura que cada creyente verdadero llegará a ser conforme a la imagen de su Hijo. Llegará a ser como Cristo, no Dios. Pero dice la palabra de Dios que conforme a la imagen de su Hijo. Habla que seremos como Cristo, parecidos a Jesús. Y en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, sí, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que llegaremos a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Le veremos tal cual es. Seremos semejantes a Él. Queridos hermanos, no estoy malinterpretando la Biblia, pero la Biblia dice que seremos transformados cuando Cristo venga y que seremos semejantes a Él, y el semejante es parecido. No es solo una visión, no es solo un anhelo, no es solo un sueño. Así será en verdad. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Tan semejantes como un lindo gatito es a otro lindo gatito. Como un árbol es semejante al otro árbol. Y sabe, amados, alguien pudiera decir: bueno, y si está esa promesa de que ya seremos semejantes y que seremos a su imagen, ¿por qué no nos sentamos a esperar que lo haga Dios? Y la respuesta es: Dios quiere que las cosas imposibles las haga Él, pero las cosas posibles te esfuerces tú, usted, y me esfuerce yo por hacerlas, como el Salmo 34:14, que nos dice a usted y a mí: apártense del mal, hagan el bien y busquen la paz y síguenla. No podemos simplemente esperar la promesa que seremos semejantes a Cristo y nos olvidamos de buscar la paz, el bien, la piedad. No, la Biblia dice: apártate del mal. Hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que yo tengo que hacer. Esa es mi parte en el caminar en la fe. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aunque Dios nos concederá la semejanza a Cristo, que seremos a su imagen cuando Jesús vuelva, mientras tanto Dios quiere que crezcamos usted y yo en la piedad, en la santidad, en la humildad, en la mansedumbre, en la obediencia. Esa es nuestra parte. En la palabra de Dios nunca se ve a Jesucristo, ni aún en el Antiguo Testamento, llamando a un hombre que esté echado, acostado en la hamaca a las 11, 12 del día, flojeando. Siempre que alguien fue llamado, estaba haciendo algo por el reino, algo por su vida, algo por su familia. Pedro y los discípulos eran pescadores y estaban remendando las redes, ayudando al padre, a Zebedeo, otros. Eliseo fue llamado cuando estaba arando la tierra, y así sucesivamente. Tenemos que hacerlo nosotros
crecer en la piedad, crecer en la santidad, en la humildad, en la mansedumbre, en la obediencia. Esa es nuestra parte. Él lo hará, sí, pero necesitamos luchar, intentarlo, cada día parecernos a Dios. Queridos amigos, hermanos, ya estamos terminando. Recuerde que la Biblia dice en el Salmo 24, 5 y 6, recibiremos bendición y la justicia del Dios nuestro por tan solo buscar su rostro. Esa es nuestra parte. Conectarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y yo lo haré. ¿Sabe? La única forma en la que podemos darle gloria a Dios es así. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, y de esta manera le damos gloria a Dios, permaneciendo en Él, y que sus palabras sean atesoradas en nosotros. Y le damos gloria a Dios, llevando mucho fruto. Que seamos así, discípulos de Dios. Ese es el deseo de nuestro Dios. Alguien dijo, las grandes cosas surgen de pequeños actos de constancia y de disciplina. Repito, las grandes cosas surgen de pequeños actos de constancia y disciplina. Es como si un hombre dijera, yo he orado y leído la Biblia todos los días de mi vida y Dios me ha dado todo lo que le he pedido, todo lo que le he necesitado. A Dios sea la gloria. Yo cumplí con mi parte. Todos los días oro y todos los días leo la palabra de Dios. Cuando Jesús era niño y se perdió en el camino 3 días, cuando lo encontraron los padres José y María, los padres terrenales, fueron a encontrarlo y estaba en el templo y le dijeron, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús les dijo, ¿no saben que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Amados, interesémonos por las cosas de Dios, por los negocios de nuestro Padre. Ahí tenemos que estar como Jesús. Interesémonos no solo en vivir como los que no tienen un Dios y una fe y una esperanza y un destino eterno. Todas las cosas en este mundo van a terminar. No te llevarás los dineros que ahorraste, ni los autos que tienes, ni las mansiones que has logrado. No nos llevaremos nada. Por tanto, dijo el Señor, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones no pueden minar ni hurtar. Porque el que vive para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero los que viven solo para satisfacer los deseos de la carne, segarán, cosecharán pérdida. Interesémonos por las cosas de Dios, por los negocios de nuestro Padre, y empecemos a ejercitarnos en la piedad. ¿Quién va a atender ahora a los pobres? Usted. ¿Quién va a hablarles a los necesitados? Usted. ¿Quién va a abrir la mano para darle un pan al que tiene hambre? Usted. Usted y yo ahora somos las manos, los pies, la boca, los ojos y los recursos de Jesucristo. Usted es un creyente, tiene que ser un seguidor, un discípulo y ejercitarse en la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Está diciendo todo lo temporal, todo lo físico, para poco es provechoso. Pero la piedad y las cosas del reino tienen promesas en esta vida y en la vida venidera.
Que Dios nos ayude a aprender, que Dios quiere enseñarnos, que ahora usted y yo tenemos que ser como Cristo. Su palabra dice, si alguno está en Cristo, tiene que andar como Él anduvo. Que Dios les bendiga y gracias. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y les suplicamos, les rogamos, comparta estos videos con alguien. Péguelos en su Face si le es posible. Compártalo con alguien necesitado, con sus amigos y difundamos juntos la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos, tanto o más que a mí. Bendice a mis hermanas, bendice a mis amigos, bendice a todos los que por primera vez nos están escuchando y que todos podamos ser heraldos, voceros de la palabra de Dios, del reino de Dios y compartir esta porción de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo.